Bien, chicos y chicas, estamos en la clase 8, entrando a la segunda mitad del curso en términos de contenido. Esta clase completa la clase anterior que habíamos tenido sobre planificación estratégica. eh, y bueno, así como en la clase pasada revisamos como los contenidos específicos de un plan de este tipo o de una planificación de este tipo, las características más bien generales. Ahora vamos a entrar en algunos detalles que son interesantes de revisar. Sobre todo lo que tiene que ver como con los nuevos elementos que aporta la planificación estratégica a la planificación urbana como disciplina. Lo primero es la idea de prospectiva. Durante la primera parte durante los primeros años, las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de 1950 en adelante, ustedes saben que vino con fuerza un movimiento que rechazaba todos los contenidos del movimiento anterior, del movimiento modernista, y que tenía como una de sus principales características, ¿cierto?, la revitalización o revalorización del contexto, de lo patrimonial, de lo existente en las ciudades para hacer planificación. Entonces había allí una idea que implicaba sobre todo reconocer el pasado para planificar la ciudad, reconocer lo que existía, y así se hizo planificación durante muchas décadas y era bastante, ¿verdad? No es que sean peores planes que estos, pero este tipo de planificación, ¿cierto?, que nace de los 90 en adelante, justamente pone énfasis en otra cuestión, va a decir como, está bien investigar el pasado, está bien hacer el diagnóstico de cómo estamos en el presente, pero en verdad lo que más debería interesar para planificar la ciudad no es revalorizar el pasado y no es reconocer las necesidades específicamente del presente, sino que colocar la vista, la meta, el objetivo en el futuro, ¿cierto? Entonces, eh, se propone justamente una visión prospectiva, es decir, de lo que va a pasar en el futuro, con la idea de establecer una planificación que piense mucho más y que ponga los objetivos justamente en cómo va a ser la ciudad eh, en algunas décadas, cuando se complete el plan y no para solucionar las necesidades actuales, que era como se estaba haciendo planes hasta ese momento. Entonces ahí aparecen distintas etapas que permiten justamente esta proyección del futuro, que parte de un diagnóstico en lo que ocurre en el presente, siempre eso es como, siempre va a estar, pero no por eso los objetivos van a estar justamente en eh, solucionar los problemas actuales, sino que esta perspectiva propone eh, justamente esa idea de qué se va a hacer en el futuro. Entonces después se pasa a una etapa de prospectiva que incluye la pregunta como qué puede ocurrir, luego una etapa estratégica, qué podemos hacer para que eso que queremos que pase ocurra, y luego una parte de acción del plan, ¿cierto? Que es más bien como qué vamos a hacer en lo concreto, ¿cierto? Y ahí hay distintas como estrategias y formas de planificar y metodologías de participación que nos permite justamente colocar el foco en el futuro. Eso, como les comento, eh, es relativamente nuevo en la planificación urbana. Bueno, no es nuevo, en verdad es como una idea que también estaba en el modernismo y también estaba en las utopías urbanas del siglo XIX, ¿cierto? Como lo revisamos, pero vuelve a poner después de varias décadas donde se planificaba pensando en lo que hay hoy día y cómo mejoramos lo que hay hoy, cómo revalorizamos el pasado y el patrimonio. eh, esta perspectiva de planificación estratégica vuelve a poner el enfoque en el futuro. Entonces ahí también se propone dentro de estas perspectivas distintas metodologías que nos permiten justamente entender cómo o comenzar a pensar cómo debería ser ese futuro. Hay enfoques cuantitativos para hacer eso y hay enfoques cualitativos. Entre los enfoques cuantitativos están la extrapolación de series temporales. Esto cuantitativo es estadística, principalmente estadística. Entonces, si nosotros tenemos unas líneas de tendencia en la estadística, prospectar en ese sentido implica justamente extrapolar esas series temporales. Si esa serie temporal tiene una tendencia hasta el año en que estamos, hasta el año 2020, nosotros podríamos prospectar en base a esas tendencias cómo va a ser el año 2040.
descomposición de series, procesos estocásticos, análisis de regresión, modelos de simulación, son básicamente puros metodologías estadísticas justamente para que con los datos que tenemos a la fecha podamos justamente entender lo que va a seguir pasando en el futuro. Y por otro lado también están los modelos cualitativos que también se ocupan bastante para prospectar, que son por ejemplo las encuestas de opinión, preguntarle a la gente cuáles podrían ser, cómo podría ser esa ciudad del futuro, entrevistas a expertos, el método Delphi, que es una especie de entrevistas a expertos pero bastante más sofisticada, el diseño de escenarios y la matriz de impactos cruzados, que bueno, en alguna medida nosotros lo hemos estado mirando cuando hacemos estos FODA, pero más bien FODA pensadas en cuestiones de acción, FODAs estratégicos y métodos similares. En específico me interesa que conozcamos, por ejemplo, el método Delphi, que ha sido bastante utilizado para planificar la ciudad, que es básicamente que el rol planificador, que puede estar en el servicio público, pero también en el servicio privado, ustedes acuérdense que aquí hay mucha asociación público-privada, se elabora un cuestionario que se le pide a un panel de expertos que lo responda. Se procesa esa información, se hace un análisis cualitativo y cuantitativo de las respuestas, y se vuelve a hacer un segundo cuestionario, ya con esas primeras respuestas de los expertos elaboradas, se hace un segundo cuestionario, se adicionan o se meten más variables de análisis a ese cuestionario, porque justamente un primer cuestionario tiene como las variables que el coordinador, que el que comienza a hacer la planificación entiende, pero luego cuando le pregunta a los expertos nacen muchas otras variables. Esas variables son digeridas y se vuelve a hacer un segundo cuestionario y se vuelve a hacer una pregunta a los expertos. Primero se leen los resultados de la primera pasada, del primer cuestionario, se colocan las nuevas variables y se entrega un segundo cuestionario que tiende a tener la idea de consenso, de que los analistas o los expertos específicos den su idea más bien consensuada de cómo va a ser el futuro o de cuáles son los desafíos del futuro y ese tipo de cosas. Entonces, básicamente son dos rondas de cuestionarios con procesamiento de datos entre medio de cada una de esas rondas, con la idea de que expertos y la unión de esos expertos, no solamente como por separado, ¿cierto?, sino que el consenso de esos expertos definan cómo puede ser el futuro. Esta fue una forma tradicional de planificación hasta el año 2010. En la mayoría de planes estratégicos están estas consultas a expertos a través de método Delphi. Hoy día este método está absolutamente cuestionado. ¿Por qué? Porque no incluye justamente la visión ciudadana, la visión como más bien relacionada con los sueños de las personas respecto de su espacio y de la ciudad, sino que es más bien, la mirada está puesta en lo que piensan los expertos, y sabemos que eso la última década o los últimos 5 años, o el último año apenas en Chile, que siempre vamos un poquito más atrasados, siempre está como en cuestionamiento, ¿cierto? Los expertos no tienen toda la verdad. Entonces estos métodos han tendido como a bajar su nivel de importancia, pero sigue haciéndose mucho, y lo podemos ver, por ejemplo, este método es lo que detalla, es lo que detona, perdón, el estallido social del año pasado en Chile. ¿Quiénes decidían cuánto debía, cómo debía ser el transporte público, cómo iba mejorando y cuál es el precio que debía tener? Un panel de expertos. Justamente esa idea está en este tipo de modelo. Por otro lado, también la planificación urbana de tipo estratégico pone una fuerte base en la demanda y en las necesidades del momento en este caso, pero bueno, prospectando en el futuro, pero siempre con foco puesto en la demanda y no en la oferta. Se dice que este tipo de planificación saca el foco de la oferta de servicios, por ejemplo, para hacer preguntas, porque ¿cómo se hacía planificación hasta ese momento? Se analizaba básicamente la posibilidad de entregar servicios del Estado o del Estado con los privados, principalmente el Estado si hablamos pre-planificación estratégica. Pero luego, cuando se hace planificación, justamente colocamos en énfasis la demanda, ¿cierto? Las necesidades de las personas que van a usar justamente esos servicios urbanos, y justamente en ese punto, cuando se pone el foco en las personas que van a necesitar esos servicios, nacen muchas otras preguntas.
¿A quién van dirigidos estos servicios? ¿Qué tipo de servicios se prestan? ¿Cómo se concentran geográficamente los segmentos a los que nos dirigimos? ¿Cuáles son las prioridades y exigencias de los distintos grupos? ¿Dónde hay que involucrar a la iniciativa privada? ¿Cómo comunicar ciertos servicios? Todas esas preguntas nacen porque se pone el foco en la demanda y no en la oferta. Si tenemos foco en la oferta, en verdad todas estas preguntas no tienen mucho sentido porque lo que tenemos que preguntar es como quién entrega los servicios y por qué los está entregando mal o bien. Y cuando colocamos foco en la demanda, nos tenemos que preguntar sobre todo ese tipo de cosas. ¿A quién va dirigido ese servicio urbano o ese equipamiento urbano? Y cómo debería ser en función de justamente esa demanda, cómo son esas personas que van a usar ese servicio. Eso también es una modificación o es algo nuevo. En verdad, de nuevo, no es que sea absolutamente nuevo, sino que es una cuestión que se había tendido a tener menos importancia en el pasado, y con la planificación estratégica vuelve a estar como en el tapete, vuelve a estar como en la prioridad, este enfoque puesto en la demanda. Otra cuestión interesante que pone o que ofrece la planificación estratégica para estudiar la ciudad es el enfoque de sistema. Eso también lo habíamos conversado, de que era una necesidad de la planificación contemporánea, pensar la ciudad como un sistema, no como elementos aislados, y, no y tampoco como una cuestión, tampoco entender las ciudades como una cuestión absolutamente aislada, porque eso sabemos que no es así. Las ciudades contemporáneas están insertas en un sistema global, también regional y luego local, de distintos elementos. Y ese enfoque sistémico también lo vuelve a traer a la planificación urbana este tipo de planificación. No es la única que trae estos modelos de entender la ciudad y las ciudades, pero es de las más importantes. De nuevo, como estamos tratando el tema más importante, la planificación del 1990 en adelante, no la única. Eh, entonces pone en juego justamente cuando entiende la ciudad como un sistema, distintos elementos, cuáles son las centralidades, estudia la jerarquía urbana, las redes de ciudades, los ejes de desarrollo, los nodos de desarrollo, pone énfasis en todos estos elementos y en todos estos conceptos que nos pueden parecer familiares, pero de nuevo, hasta la planificación urbana de 1990 en adelante, antes de 1990 casi no existían. Eh, Pone el foco entonces también en las relaciones entre ciudades, y eso también es parte de lo nuevo que trae, pero también de lo cuestionable, porque justamente establecen como método de análisis o como parte de algunos de los análisis que proponen la planificación estratégica, son justamente entender las rivalidades o las colaboraciones con otras ciudades, las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. La diferencia entre las dos son, las ventajas comparativas son las ventajas que hoy día tenemos. Hoy día tenemos ventajas sobre otra ciudad porque en Calama se saca mucho cobre y eso genera que los trabajadores en general tengan un buen promedio de sueldo. Eso nos genera una ventaja comparativa con otras ciudades. Y las ventajas competitivas son justamente las ventajas relacionadas con las oportunidades en el futuro. Eh, por ejemplo, que exista litio en cierta ciudad tiene una ventaja competitiva porque va a ser más fácil de extraerlo, va a ser más fácil manejarlo, y eso con distintos elementos. Una ventaja competitiva también podría ser que, por ejemplo, en Santiago, a pesar de que hoy día no está absolutamente desarrollado, eh, hay una ventaja competitiva respecto de la posibilidad de generar ciudades inteligentes, ciudades creativas, porque hay mucha masa de personas. Eso no está desarrollado, pero finalmente es una ventaja competitiva que tiene respecto de Rancagua, por ejemplo, que no tiene básicamente desarrollo universitario y ese tipo de cosas. Entonces ahí, a pesar de que no esté desarrollada, es una ventaja competitiva. Esas son como las diferencias entre las dos cosas. Lo que quiero como colocar en perspectiva justamente es que este tipo de planificación trae estos conceptos y propone que deben ser analizados para planificar la ciudad del futuro. En ese sentido también poner en cuestión justamente esta idea de rivalidad y de competencia entre ciudades, que evidentemente es una cuestión que según el tipo de competencia que tengamos puede ser bastante nociva. En general, la competencia va a ser de tipo económica y por lo tanto va a haber un énfasis en el desarrollo de tipo económico y eso puede incluso traer, eh, eh, puede que genere o que eso no se traduzca en beneficios reales para las personas. Por ejemplo, si una ciudad establece
que su ventaja competitiva es el desarrollo de cierto tipo de trabajo en la ciudad. Eso podría generar la expulsión o el desplazamiento de personas que no se dedican a ese trabajo. Y justamente la idea que está detrás es competir en el mercado más que en el mercado, competir a nivel global como una ciudad que se especializa en cierto modo de producción, y eso podría no significar específicamente aumento de la calidad de vida para las personas. Bueno, eso también lo hemos visto en otras clases y en otros, con ejemplos y en otros contextos, pero esta idea de competencia puede ser bastante contraproducente respecto de el objetivo que debería tener la planificación urbana, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Esto, entonces, por otro lado, en términos como positivos, permite generar objetivos pertinentes, lo que dice relación con el modelo de desarrollo de cada ciudad. Recuerden también que cuando toma más importancia la ciudad que el Estado, o que el Estado-nación propiamente tal, los modelos de desarrollo están principalmente enfocados en un territorio denominado región o ciudad, y no a nivel país. Eh, y ahí podemos ver cómo se especializan los modelos de desarrollo. Santiago tiene un modelo de desarrollo completamente distinto a la región de Antofagasta, por ejemplo. Y eso hay que reconocerlo. Todavía el Estado-Nación tiende a querer como tener un gran modelo de desarrollo país, pero eso tiende a desaparecer porque las decisiones de nivel regional la toman, bueno, los entes políticos de la entidad regional, las comunas, los alcaldes y las alcaldesas de las comunas. Allí en ese espacio es donde se juega el modelo de desarrollo, y el modelo de desarrollo a nivel país tiende a ser cada vez menos importante. Santiago, a pesar de que, por ejemplo, el modelo de desarrollo del país es principalmente minero, evidentemente Santiago no se va a preocupar de ese tipo de cosas, no va a estar, que es la principal ciudad de un país, imagínense, no es una ciudad minera, todo lo contrario, una ciudad de servicios, y de otro tipo y de conocimiento en alguna medida. Entonces ahí hay como desajustes importantes. Finalmente, cuando planificamos una ciudad tenemos que pensar en el modelo de desarrollo. Y este tipo de elementos y este tipo de entender la ciudad como un sistema nos sirve bastante para hacer eso. Otra cuestión interesante que propone la planificación estratégica como un aporte son los sistemas de indicadores. Propone mucho, o pone mucho énfasis justamente en no solamente planificar, sino que en desarrollar sistemas de monitoreo e indicadores que nos permitan tomar decisiones en el tiempo, hacer gestión de la ciudad, ¿cierto? Habíamos hablado antes de que la planificación anterior a esta ponía énfasis en la regulación, entonces el plan se terminaba un día y de ahí en adelante la idea es que todos los actores de la ciudad le hicieran caso a ese plan. En el caso de la planificación estratégica pone énfasis en la gestión permanente, o sea, se termina la idea inicial, después empieza una fase, se evalúa, se generan indicadores, si funcionó o no funcionó, y recién se toman decisiones para la siguiente fase del plan, ya conociendo algunos elementos de la fase anterior. Entonces hay un énfasis en poner etapas más bien de mediano plazo, que se evalúan a través de estos sistemas de indicadores, y que luego permite tomar decisiones mejores para la segunda fase y así. Entonces hay una gestión permanente, no solamente una regulación inicial. Y para eso todos estos índices son muy interesantes. Aparecen índices de tipo comercial, índices turísticos, índice de actividad económica, índices demográficos, y todo eso debería tender a que vayamos tomando mejores decisiones sobre la ciudad en el tiempo, ¿cierto? Y no como tomar decisiones al principio y luego dejemos que pase. Eso también es algo relativamente nuevo, y este tipo de planificación lo pone también como prioridad. Otro de los nuevos elementos que propone, que tiene mucha relación con también entender a la ciudad o que las ciudades deberían tener modelos de desarrollo específicos, son el análisis de clúster y ciclo de vida, que también son ideas que son relativamente nuevas en la planificación, que hablan un poco de estudiar la ciudad desde los procesos, y no desde dónde se localizan específicamente. Antes había énfasis en la ciudad, dónde se localizaba y cuáles son los recursos y necesidades que había en torno a esa localización, pero se estudiaba poco el proceso o las cadenas de valor de las actividades urbanas. La cadena de valores justamente es lo que tiene que ver como con las cadenas productivas, ¿no? Como transformar una materia prima en una materia de segundo orden, esa materia de segundo orden en un producto real, ese producto
pasa también a un usuario, y ese usuario puede que este servicio, en verdad, bueno, si son servicios no, pero si son productos, puede que hay parte de ese producto que sea desechable y otra parte que no, que sea consumible. ¿Qué pasa con esa parte desechable? Si hablamos de enfoque en ciclo de vida, implica incluso incluir en este tipo de visiones cómo se recicla ese último recurso, cómo vuelve a ser materia prima. Por eso decimos análisis de ciclo. Eh, Eso es relativamente nuevo, entender las ciudades de los procesos. Normalmente lo que hacemos es estudiar la ciudad desde el barrio, ¿cierto? Y eso también estamos acostumbrados en la planificación tradicional y nosotros y nosotras también en este tipo de cursos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y analizamos un barrio. Y ese barrio tiene muchos inputs y muchos outputs de distinto tipo, de tipo materias básicas, camiones que entran con materias primas, que producen, que sacan basura, pero no analizamos, por ejemplo, o es raro que un estudio urbano realmente tal analice en verdad, por ejemplo, de dónde viene el producto, cuál es por dónde se va ese camión, cómo llega a ese barrio, cómo se utiliza en ese barrio ese producto y cómo sale y cómo se va a un relleno sanitario. Cuando ese proceso es mucho más importante en la ciudad que lo que pasa en ese barrio cerrado. Eso es muy interesante porque pone foco justamente en eso y desde este punto en adelante nacen muchos estudios urbanos que tienen que ver justamente con análisis de ciclo, análisis de proceso y no análisis de localización, no análisis de un barrio específico. Entonces se estudian los eslabones de la cadena de valor de las actividades urbanas, desde los proveedores de materia prima, los proveedores especializados, los núcleos del sector, ¿cierto? Porque evidentemente hay lugares, por ejemplo, barrio Irarrázaval, el barrio de arreglo de automóviles. Podemos estudiar ese barrio y podemos entender las dinámicas de ese barrio, pero también podría ser interesante entender de dónde vienen las personas que van a ese barrio a arreglar sus autos, de dónde vienen las materias primas, ¿cierto?, para arreglar esos automóviles, y cómo salen los automóviles, y cómo, entonces se genera como una idea de entender la ciudad desde una perspectiva más bien de actividad y no de barrio. Siendo que ese barrio evidentemente es el núcleo del sector, ¿cierto? Canales de distribución y comercialización, cómo es la demanda final, dónde se localiza la demanda final, las instituciones que apoyan al sector, las industrias relacionadas, etc. Este tipo de estudios también permite tomar decisiones que yo creo que también ayudan bastante a que la ciudad mejore en términos de calidad de vida, porque si entendemos la cadena logística justamente de ciertos elementos, podemos tomar decisiones bastante más pertinentes respecto de si movemos una actividad a otro lado, cómo eso afecta a todo el sistema. Eso también es una lección importante que nos deja la planificación estratégica, porque en general nosotros tomamos decisiones del tipo, no, vamos a eliminar esto de acá, pero eliminar esto de ahí es una actividad o lo que sea, ¿cierto? Por ejemplo, eliminar el uso de suelo, equipamiento deportivo de un sector preferentemente deportivo. Eso afecta no solamente a ese barrio, sino que afecta a todo el sistema de circuitos deportivos de la ciudad. Y por eso debemos entender el circuito más que, o el proceso, más que el barrio propiamente tal, que quizás sí necesita eliminar ese uso, eh, pero en verdad eso va a afectar a todo el sistema y esa gente que utiliza ese servicio va a tener que moverse a otro lado. Esos son los tipos de decisiones, por ejemplo, eh, o de tipo de estudios que se tienen que hacer, por ejemplo, cuando se piensa en localizar un estadio en una ciudad como Santiago. Y por eso son parte importante, por ejemplo, de las decisiones que han no permitido justamente la construcción de un estadio para la U. Ahí, saludos, Belén. Entonces, nuevos elementos también que aportan a la planificación estratégica es también la evaluación de proyectos en este tipo de planes, ¿cierto? Permite la distribución de escasos recursos disponibles, justamente entender que este plan debería dividirse en distintos tipos de proyectos. Esta planificación también es relativamente nueva porque antes se pensaba en planes justamente que eran como un instrumento de planificación estático, entonces no estaba pensado un plan desde este punto de vista. Un plan incluye la posibilidad de tener recursos y poder emplearlos en la ciudad y poder
justamente desarrollar proyectos, y para eso se necesita sobre todo plata. Y eso es muy importante porque planificar cómo vamos a gastar es una cuestión que es importante desde el nivel más básico, desde cómo se organiza la familia hasta cómo se organiza una ciudad. Entonces, las principales preguntas que surgen cuando pensamos en los proyectos que componen la planificación estratégica, o sea, un plan estratégico debería estar compuesto de distintos proyectos. Eso lo vimos en el caso del PRES de Constitución la clase pasada, ¿cierto? Cómo este plan estratégico se dividía en distintos proyectos, y en ese sentido surgen varias preguntas. La primera pregunta podría ser como qué tipo de sinergia podemos obtener de un proyecto para alcanzar la visión estratégica de la ciudad, ¿cierto? Cómo se distribuyen estos proyectos en el espacio, eh, es importante. La segunda pregunta que surge ahí es si contamos con los recursos necesarios para implementar un proyecto de este tipo. De ahí también surge en alguna medida la necesidad de alianzas público-privadas y cuestiones de gestión un poquito más mixtas, porque evidentemente mucho del dinero que se necesita para desarrollar un plan estratégico va a venir de privados. Y por último está la pregunta como qué riesgos lleva aparejado el desarrollar un proyecto o no desarrollar un proyecto. Y bueno, asociado a ese tipo de cuestiones también podría estar la pregunta de con qué proyecto partimos un plan estratégico, cuál es el proyecto detonante. Esa también es una idea de este tipo de planificación que no existía previamente. Habíamos hablado permanentemente de esto desde hace varias clases. El nuevo modelo de gobernanza que propone la planificación estratégica tiene que ver con un modelo mixto, un modelo cooperativo público-privado a través de la constitución de asociaciones o fundaciones normalmente sin fines de lucro. Por lo menos eso es lo que estaba de moda en algún minuto. ¿Cierto? Generar nuevas fundaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, en Santiago, el plan de repoblamiento de 1990 en adelante, ¿cierto? Terminada la dictadura, en Santiago estaba bastante despoblado, o bueno, medianamente despoblado en verdad, estaba más bien empobrecido que despoblado. Se genera una asociación público-privada que hasta el día de hoy existe, que se llama Cordesan, Corporación de Desarrollo de Santiago. Eso es importante porque permite justamente comenzar el repoblamiento de Santiago, que bueno, hoy día se transformó en un proceso bastante negativo porque la densificación ha llegado a niveles ridículos, pero que en alguna medida comenzó o demostró que podía ser Santiago Centro una comuna que podía densificarse en alguna medida. Esas son todas estas que están acá, son todas las asociaciones que forman parte de la Fundación Bilbao Metrópoli 30, que es justamente el plan que permite todo el proceso de planificación que que tiene Bilbao desde 1990 en adelante. Y se fijan ahí, hay bancos, universidades, empresas públicas, empresas privadas, eh, evidentemente el ayuntamiento, evidentemente también empresas de servicios, como de agua, de electricidad, etcétera. Entonces, esto como todo un gran marco de instituciones público-privadas, y de distinto tipo. Dentro de las públicas también hay de distinto tipo, puede estar el gobierno nacional, el gobierno regional, los municipios, eh, y dentro de lo privado también pueden haber empresas específicas de servicios, bancos que financian, universidades si es que son privadas, o universidades si es que son públicas, podrían ser también otro tipo de entidad pública. Entonces son bastante complejos estos modelos de gestión de gobernanza, que se conforman a través de directorios, donde cada una de estas instituciones tiene un representante, etc. Eh, otro elemento nuevo que trae la planificación estratégica a la ciudad son los nuevos modelos de financiamiento. Habíamos mencionado antes, justamente había un enfoque de gasto público en la planificación tradicional, pero ahora cuando pasamos a un gasto más bien mixto entre público-privado, cuando desarrollamos este tipo de planes, aparecen también los nuevos modelos de financiamiento. Características necesarias de ese financiamiento para los planes es que se considere justamente de que los ingresos de un plan sean estables en el tiempo. Si queremos hacer gestión permanente, tenemos que establecer que haya como posibilidades de que los ingresos para el plan sean estables, sean diversos, que no porque se elimine una actividad se vaya el plan ir al tacho de la basura.
Esto pasa mucho en la planificación tradicional porque se planifica de alguna manera, se depende mucho de un recurso y ese recurso puede acabarse. Entonces hay que diversificar, hay que tener distintas fuentes de financiamiento. Tiene que haber un equilibrio, sobre todo público-privado, para que un actor o un agente no tenga tanto poder en la toma de decisiones. Bueno, eso más bien lo teórico, porque en verdad en lo práctico hay bastantes experiencias negativas del alto poder de lo privado y del bajo poder de lo público en este tipo de propuestas. Y al mismo tiempo, debería ser un proceso, o debería ser entender el financiamiento de un plan debería ser bastante adaptable, ¿cierto? Podría ir cambiando mediante el plan cambia, o en las distintas etapas podría tener distintos modelos de financiamiento. Las principales fuentes van a ser las públicas, las privadas. Esto es más bien tradicional, siempre ha habido como estos dos, pero aparecen dos actores completamente nuevos, o dos formas de financiamiento completamente nuevas en este tipo de planes. El primero es acceder a los mercados de capital, transformar a estas entidades de desarrollo urbano en entidades financieras, que es cierto que venden bonos en los mercados financieros, distintos tipos de modelos relacionados con los mercados de acciones y de capital. Y otro cuarto modelo que en Chile lo conocimos bastante, que son justamente el modelo de concesiones, que es básicamente que nosotros queremos desarrollar un servicio dentro de nuestro plan o un equipamiento, y lo que hacemos es pedirle a un privado que lo financie completamente, pero al mismo tiempo le damos el usufructo de las ganancias de ese servicio urbano durante X cantidad de tiempo, ¿cierto? Entonces viene una empresa, construye las carreteras que necesitamos para hacer nuestro plan, pero se queda con la posibilidad de cobrar un TAC por varios años, o depende de cada contrato, ¿cierto? Por X cantidad de años, esa empresa puede cobrar puede cobrarle una tasa, también están en los contratos, todo ese tipo de cosas, a las personas que justamente utilizan ese servicio urbano. Pero ese servicio puede estar incluido dentro de nuestro plan. Eso es el tipo de financiamiento de concesión. Y aquí aparecen bastante, habíamos hablado antes de algunos de los proyectos, habíamos hablado de principalmente Europa, Bilbao, Hamburgo, sobre todo tienen planes de recuperación de sus áreas portuarias. Habíamos hablado antes de Barcelona, de distintos contextos, pero quería poner énfasis en esta clase en lo que estaba pasando en Latinoamérica, o lo que empezó a pasar en Latinoamérica desde el año 2000 en adelante, porque empezaron a aparecer muchos de estos planes. Quizás uno de los más conocidos es este que ven allí, quizás ustedes algunos lo conocen, es el barrio de Puerto Madero, el ex sector portuario de la ciudad de Buenos Aires, que básicamente se transformó de un sector abandonado por los puertos, por una industria estatizada, como son los puertos en Argentina. Eran espacios del Estado, eran de propiedad del Estado, y hoy día se transformó en uno de los centros turísticos de lujo, de vivienda de lujo y de restaurantes de lujo más importantes de Latinoamérica, en suelo que era del Estado. Por eso hablamos también de este desequilibrio de la toma de decisiones, de cuándo se depende o no del capital privado para desarrollar este tipo de proyectos, pero finalmente también, bueno, entrega un sector nuevo a la ciudad que antes estaba absolutamente abandonado en términos de actividad. Evidentemente también eso genera deterioro urbano, un montón de elementos, y finalmente insalubridad y un montón de cuestiones que afectan a la ciudad en su sistema. Cambiar ese suelo abandonado por este tipo de modelos de ciudad llevó bastantes décadas. Se desarrolló a través de una acción público-privada, pero finalmente hubo un énfasis tal de lo privado que terminó siendo como uno de los barrios de lujo de la ciudad, en vez de tener como una perspectiva mixta donde el suelo de propiedad del Estado pudiese entenderse o pudiese servir a bastantes más personas en la ciudad. Otro proyecto que está en desarrollo, pero no funcionó como podría haber sido, es el Puerto Maravilla en Río de Janeiro, también una reactivación del puerto abandonado de Río de Janeiro. Se hicieron distintas intervenciones, como esto que es el Museo del Mañana, que tendía a ser como un proyecto detonante de una modificación mayor de esta área portuaria, que también estaba empobrecida, que también está deteriorada. Terminó siendo una de las únicas obras que se construyó en este plan, pero este plan también permitió el desalojo y la gentrificación
la expulsión de muchas personas que vivían en este sector empobrecido, sobre todo porque esto está pegado a una de las favelas más grandes de Río de Janeiro. Entonces hay mucho conflicto, finalmente el plan no prosperó, pero quedaron como este tipo de proyectos detonantes ahí insertos en un sector como todavía, bueno, todavía se está desarrollando bastante cambio respecto de eso. Este proyecto se llamó Puerto Maravilla. Otros ejemplos interesantes para revisar, este con bastante más énfasis en la participación ciudadana, en el centro histórico de Quito, gracias al Banco Interamericano de Desarrollo, que, bueno, Quito es patrimonio de la UNESCO, así como lo es Valparaíso, por ejemplo, en Chile. Entonces el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que parece una entidad pública, pero en verdad es una entidad privada de financiamiento de políticas públicas, eh, da una cantidad de dinero al espacio, a las entidades públicas de Quito para que haga renovación de su centro histórico. Eso, por un lado, generó mejoramientos de tipo urbano, mejoramientos de tipo turístico, pero también generó la expulsión del comercio ambulante, principalmente indígena, del centro de Quito. Muchas modificaciones en términos de obra. Desde que se empezó este plan, hace ya como 20 años, a través de esta asociación público-privada, ¿cierto? De nuevo, el modelo es relativamente igual en todas partes del mundo, diría yo. Este plan estratégico para la renovación del centro de Quito generó nuevas obras y el derribo de obras o de arquitectura que estaba ahí un poco deteriorada y era bastante peligrosa también en términos estructurales, permitió una renovación importante en términos físicos, pero también una renovación importante en términos de usuario. Expulsó a muchas personas que antes eran usuarias del centro histórico de Quito y hoy día más bien, sobre todo algunos barrios específicos del centro, son más bien, tienen un enfoque más bien turístico que popular como lo era antes. Entonces ahí están como todas estas dicotomías relacionadas con la planificación estratégica, que justamente implican asociación público-privada, mejoramiento de la infraestructura física, mejoramiento en general de la calidad de vida de las personas que viven allí, pero también mucha expulsión y mucha presión por desplazamiento. Y al fin y al cabo, como, claro, hay mejoramiento de la calidad de vida, pero la pregunta sería justamente cómo se lo ponen estos activistas respecto de Puerto Maravilla. La pregunta sería ¿para quién, no? Como para quién estamos renovando, para quién estamos haciendo estos planes estratégicos que son muy caros, donde el Estado coloca mucho de su capital, ya sea político, también económico, pero principalmente su capital relacionado con el suelo, ¿cierto? Normalmente estos puertos, estos sectores o el centro histórico, el espacio público, el centro histórico, digo, son de propiedad pública y eso se pone en juego en un modelo de negocio de planificación estratégica que tiene enfoque en las actividades económicas y por lo tanto en el negocio. Ahí está un poco esa dicotomía que genera la planificación estratégica y que en Latinoamérica es muy clara y es muy presente. Esta es la última diapositiva, damos espacio a algunos comentarios y algunas reflexiones que quieran exponer ustedes y cerramos este contenido. ¿Alguien quiere comentar algo? No, profe. ¿Nadie más quiere comentar nada? ¿No? Bien, cerramos entonces la clase de contenidos de hoy.